Bonjour, ça va? Buenos días. Cuenta una historia de una ancianita que parece ser tenía revelaciones divinas. La fama de esta mujer y lo que pasaba en su casa llegó a oídos de toda la gente de aquella región, incluso a oídos del anciano abad de un monasterio, un abad muy piadoso, y que al enterarse de la noticia quiso ir a entrevistarse con la mujer y comprobar si era verdad o no que estas revelaciones divinas eran ciertas. Tras la conversación con la mujer no quedó del todo convencido y simplemente le dijo algo. Mira, para saber o no si Dios se revela contigo, necesito que me hagas un favor, que la próxima vez le preguntes cuáles son mis pecados. Si eres capaz de contestarme a esa pregunta, es porque Dios verdaderamente se te ha revelado. Recordáis que en el último episodio Jesús es prendido y ahora va a ser llevado para interrogar. Los 4 evangelistas nos van a narrar lo que va a ocurrir a partir del momento en que Jesús es prendido. Y es curioso que los 4 destacan sobre todo la negación de Pedro. Curiosamente, cuando Pedro es restaurado tras la resurrección, tan solo Juan se ocupa de este asunto. Para la negación son los 4 que lo comentan, en cambio la restauración solo es uno. Es como si a veces nos preocupáramos mucho más de lo que hacen las personas mal que aquellas cosas que hacen bien. Vamos a centrarnos en Juan en el capítulo 18 a partir del versículo 13, porque Juan nos da detalles que ningún otro evangelista transmite. Juan es un testigo ocular. Él está presente en todo momento en lo que va a ocurrir en estos momentos. Nos dice, versículo 13, y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Jesús es llevado atado a Anás para ser juzgado ahí. Nos sigue comentando Juan, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Estos 2 discípulos siguen a la comitiva que lleva presa a Jesús, lo siguen a la distancia. Uno es Pedro, y Juan nos dice que el otro era conocido del sumo sacerdote. Está claro que se está refiriendo a él mismo. Este discípulo que no menciona por nombre no es otro más que Juan. Él siempre se refiere a sí mismo en tercera persona. El discípulo al que amaba Jesús, el discípulo que estaba con Jesús. Nunca habla de sí mismo con el nombre. Juan, no sabemos por qué, conocía al sumo sacerdote, tenía cierta relación y quiere seguir a Jesús en este interrogatorio, y Pedro se apunta, van los 2 detrás, y una vez llegan a la casa, nos comenta el versículo 15 al final, que entró Juan en el patio del sumo sacerdote, y una vez está allí en el patio del sumo sacerdote, versículo 16, nos dice que Pedro estaba afuera esperando, y Juan, una vez está dentro en el patio, habla con la portera, con la criada que se encarga de abrir y cerrar la puerta, y le pide por favor que deje pasar a Pedro. Entonces la criada accede y Pedro pasa. Jesús está siendo interrogado en el primer piso. Marcos nos dice que el patio estaba en la parte de abajo, y Pedro entonces entra. Y es muy curioso lo que la mujer, esta criada, le va a decir cuando Pedro está entrando. Le va a decir lo siguiente: la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres también tú uno de sus discípulos? Y Pedro se quedó sorprendido y lo primero que respondió es, no lo soy. La criada sabía con toda seguridad que Juan era discípulo de Jesús, porque si era conocido del sumo sacerdote y tenía cierta relación, el sumo sacerdote seguro que sabría que Juan era discípulo de Jesús. Y la portera lo primero que le dice es, bueno, si este es discípulo, tú también lo eres, ¿verdad? Pedro se queda sorprendido, atemorizado, y dice, no lo soy. ¿Recordáis que Jesús dice, y yo soy? Pedro ahora dice, no lo soy. Juan juega con estas palabras. Él niega a Jesús, no lo conozco, no soy su discípulo, y Marcos nos añade que en ese momento cantó el gallo.
Pasada esta primera sorpresa, la mujer parece que se queda satisfecha, se va y Pedro se queda en el patio. En el patio nos dice Juan que como hacía frío se había encendido varios fuegos y la gente, los siervos del sumo sacerdote, estaban calentándose. Y nos comenta en el versículo 28, estaba pues Pedro de pie calentándose. Y cuando Pedro está calentándose, para quitarse el frío del cuerpo, dice que se acerca a alguien y le dice, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él vuelve a decir, no lo soy. Marcos nos comenta o nos da a entender que la persona que pregunta esto es de nuevo la portera. No se ha quedado satisfecha con la contestación que Pedro ha dado a la entrada y ahora cuando Pedro está rodeado de todos, dice en voz alta para que todo el mundo le oiga, ¿no eres tú de sus discípulos? Se había quedado con la duda. Y él vuelve a negar, no lo soy. Me imagino que alzando mucho más la voz. Pedro empieza ya a tener miedo, no se da cuenta que está negando al maestro, no se da cuenta de las palabras que Jesús ha dicho. Está en la boca del lobo. Está en una situación muy complicada, hay que entenderlo también. Y Juan nos dice que después de esto, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel que Pedro había cortado la oreja, se acercó a él y le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez. Y enseguida volvió a cantar el gallo. Pedro había cortado la oreja a Malco y un pariente de Malco que también estuvo en el huerto prendiendo a Jesús, lógicamente vio a Pedro porque era imposible no verlo ya que fue él el que cortó la oreja de Malco. Y este pariente parece que luego lo reconoce ahí, en una situación completamente diferente a la que habían vivido en el huerto. Y este pariente le dice, pero si yo te vi, tú estabas ahí en el huerto. Y ahora es cuando Pedro, con vehemencia, con énfasis, dice que no es. Nos comentan los evangelistas además que maldice y perjura. Levanta la voz para tratar de dejar claro que no tenía nada que ver con el maestro. Y el gallo cantó la segunda vez. Pedro ya la había negado 3 veces y el gallo cantó 2 veces. Lo curioso es que hasta este momento Pedro no es consciente de lo que está haciendo. Pedro no es consciente de lo que está pasando. El miedo seguramente le atemoriza de tal manera que le paraliza. No piensa más. Pero ahora ocurre una escena verdaderamente preciosa. Solo nos lo comenta Lucas. Jesús estaba arriba, estaba siendo azotado, estaba siendo escupido, estaba siendo con palos pegado. Estaban haciendo de todo con él. Y con la cara sangrada que debía estar ya, con dolor por todo el cuerpo, Jesús se preocupa por su discípulo. Y nos comenta el Evangelio de Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, lo que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús está arriba. Seguramente habría una ventana por la cual Jesús podía ver lo que estaba ocurriendo abajo. Y nada más que Pedro niega a Jesús, Jesús olvidándose de su sufrimiento, olvidándose de todo lo que están haciendo con él, mira a Pedro desde arriba. Estoy convencido de que una mirada llena de amor, una mirada llena de ternura, no debía ser una mirada de acusación. Jesús se olvida de su sufrimiento y se preocupa por Pedro. Y nos comenta el relato que Pedro miró al Señor. Y en ese momento sí se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Y nos comenta el Evangelio de Lucas que salió fuera corriendo, se fue llorando, comenzó a llorar sin parar. Su corazón se desgarró de ver al Señor ahí y viendo que lo había negado 3 veces. Pero mientras ocurre esto, ocurre otra escena de alguien que también sale corriendo. ¿Qué ha pasado con Judas? ¿Dónde está Judas? Nos comentan los evangelios como Judas, cuando vio lo que había ocurrido, se arrepintió del mal que había hecho y fue a los sacerdotes y les entregó el dinero que había recibido por la traición de Jesús. Y dijo, he entregado sangre inocente. Judas se da cuenta del tremendo error, pero los sacerdotes le dicen, allá tú, ese no es nuestro problema. Tú ya has hecho lo que debías, lo que te pase ahora a nosotros no nos importa. Y nos comentan los evangelios como Judas en ese momento sale también corriendo.
Pedro, tras ver a Jesús con esa mirada llena de amor, sale corriendo. Judas sale corriendo. Y Jesús también le había dicho momentos antes esas palabras de amor, cuando le llama amigo. A los dos Jesús les da todo su amor. Pero el amor de Dios no puede salvar, a menos que el hombre no lo acepte, a menos que el hombre no lo apropie y lo haga suyo. Pedro lloró y Pedro se arrepintió. Por eso Jesús luego, cuando resucita, lo restaura y le dice: apacienta mis ovejas. Pedro cae, pero Pedro es restaurado. Sin embargo, Judas sale corriendo. ¿Y sabéis qué es lo que hace? Llora como Pedro, pero se ahorca. El remordimiento era tan grande que no puede aceptar ya el amor de Jesús. Y esta es la gran trampa del diablo: hacernos creer que no somos lo suficientemente justos para acercarnos a Jesús. Si Judas hubiera ido a Jesús, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Claro que lo hubiera perdonado. Pero el amor de Dios no puede perdonarnos, a no ser que nosotros busquemos ese perdón. El diablo buscó a Judas, lo usó, y una vez ya tenía de él lo que quería, lo apartó. Es más, quiso que se suicidara. Por eso siguió metiendo todos esos pensamientos en su cabeza. No pensemos nunca que hemos hecho algo por lo cual ya Dios no quiere saber de nosotros. Pensemos en Pedro en una noche solo. Pedro, unas horas antes, estaba hablando con los demás de quién iba a ser el mayor. Y Pedro era una persona vehemente. Momentos después, Pedro está diciéndole a Jesús que aunque todos lo nieguen, él no lo negaría. Se está poniendo por encima del resto. Jesús le está diciendo: Pedro, me vas a negar. Y Pedro le dice: no, no es así, no te creo, eso no va a ser de esa manera. Pedro después huye, aunque luego continúe detrás de la comitiva y vaya donde está Jesús. Y Pedro lo va a negar 3 veces. Es increíble todo lo que Pedro hace mal en una sola noche. Y aún así Jesús lo mira con amor, Jesús no lo reprende. Jesús lo mira con amor, porque el amor de Dios puede perdonar cualquier cosa si nos entregamos en sus manos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si lo buscamos. Y dejadme que os haga una pregunta, que me ha llamado mucho la atención porque nunca había caído en ello. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Por qué lo negó? ¿Porque tenía miedo? Sí. Pero eso no fue el motivo en realidad por el cual Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús porque estaba metido en la boca del lobo, porque a pesar de que en un principio huye, Pedro sigue a Jesús y Pedro se mete en ese patio donde están todos en ese momento acusando a Jesús. Los otros discípulos están escondidos todos, pero Pedro está allí en ese patio, rodeado de víboras. Es verdad que Juan también está, pero Juan tenía un salvoconducto. Juan conocía al sumo sacerdote y eso le daba una cierta libertad. Pedro está allí en medio. Pedro tiene el coraje suficiente para ir ahí. Y es verdad que luego lo niega, pero lo niega porque está ahí. Y siempre vemos la negación de Pedro, pero no vemos el coraje que Pedro tuvo para ir ahí. Y lo malo no es equivocarse, lo malo no es no reconocer las cosas. Y Pedro pecó porque actuó, porque intentó, porque fue ahí. Y eso me ha apasionado de Pedro, me ha gustado mucho. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdonó a Pedro y Dios te puede perdonar a ti y a mí en cualquier cosa que hagamos. Vayamos a Él, como estamos, llorando, y Él tendrá la solución para nosotros. Porque muy poco tiempo luego, Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. No olvidemos nunca esto. No hay nada que el Señor no pueda perdonar. El abad fue de nuevo a hablar con la ancianita y le dijo: ¿te ha comentado el Señor cuáles son mis pecados? Y la anciana le dijo: lo que el Señor me ha dicho es que no sabe cuáles son tus pecados, porque los ha olvidado todos. Que el Señor os bendiga. Voy a seguir leyendo.